Estoy estudiando el doble grado de AD y Marketing y viviendo aquí en Londres. Estoy estudiando AD con finanzas. Estoy haciendo AD y Marketing en la UIC, ahora un año aquí en Birkbeck. El último año de finanzas en la Universidad de Birkbeck. Hay 3 grados diferentes que ofrece UIC Barcelona, que son AD con Marketing, AD con Financial Economics y AD con Economics. Consiste en hacer 4 años en Barcelona, en los que 3 primeros está allí, luego vienes un año aquí a Londres y luego finalmente acabas el año allí en Barcelona haciendo mitad del año clases y la otra mitad pues el trabajo de final de grado. Londres es una ciudad súper pluricultural, donde encuentras gente de alrededor del mundo. Es una ciudad que no te la acabas, hay 1000 oportunidades. Lo que más cambia cuando llegas, sobre todo, es la conducción de los ingleses. El tener que mirar a izquierda y derecha porque no sabes por dónde vienen es lo que más impacta de primera. Aunque lo pongan en el suelo donde has de mirar, te pierdes y la gente te pita y tal. Pero bueno, también te acostumbras y es guay porque tienes que estar más atento a todo y no te pierdes nada. En España somos de una manera y aquí son de otra. Entonces, bueno, eso también es un poco adaptarse, cuesta un poco al principio, pero al final pues vas conociendo un poco la gente. Lo que me está abordando vivir en Londres un año, la verdad es que es una manera de espabilarte, de salir de tu zona de confort y pues encontrar el punto donde estés más cómodo estando fuera de casa. Creo que es una cosa que cualquier estudiante debería experimentar antes de entrar en el mundo laboral. Al ser una universidad de tardes, básicamente lo que hacemos durante el día a día, por las mañanas intentamos realizar alguna actividad, si no tenemos una carga importante de estudios o de deberes. Algunos están trabajando en un part-time job que han conseguido aquí en Londres, al final buscando durante todos estos meses. Y luego, si hemos de estudiar, pues o bien puedes estudiar en la residencia, que tienen pues, salas de estudio, o vas a Birkbeck, que ahí se estudia súper bien y hay una biblioteca enorme. Bueno, el tema de ir a clases de tardes con gente de más edad es que bueno, estas personas ya están trabajando y quizás llevan 5 o 10 años de experiencia en el mundo laboral. Como hay mucho debate en clase, tienes muchos puntos de vista, entonces para mí me parece muy interesante el ir con gente con más experiencia. Vivir en una residencia aquí en Londres es una experiencia brutal. Porque bueno, vienes con amigos, pero aparte conoces a muchísima gente nueva. Te has de mover y has de pues, abrirte con la gente, hablar y hacer amigos nuevos. Al final estar tan lejos de la familia pues nos ha hecho estar muy unidos y somos nosotros, nuestra familia, entonces pues bueno, convivimos todo el día. Al ser estudiantes tenemos descuentos en gimnasio, podemos jugar a tenis muy cerca, entonces hay 1000 actividades que se nos facilitan solo por el hecho de ser estudiantes. Sí que noto un poco de diferencia a nivel de metodología de las dos diferentes universidades. Tú tienes que hacer unas preactividades y luego en clase pues vas como con la lección ya, que ya te la tienes que saber para debatirlo mucho. Lo que ganaré en un futuro es el haber estudiado en un país extranjero, que es Londres, finanzas, que está súper bien visto. También me llevo los conocimientos que estoy adquiriendo en Birkbeck. Después, bueno, el frío también me lo voy a llevar. Y también pues la experiencia que hemos vivido con los compañeros de la UIC, que al fin y al cabo, al igual antes eran compañeros, ya son amigos. Yo creo que todo al final es ganas de adaptarse, ganas de conocer sitios nuevos, gente nueva y al final de aprender. Si hay algunos alumnos que están indecisos sobre si tomar la decisión o tomar el paso de venir a Londres a cursar el doble grado, ya sea Marketing, Finanzas o Economía, les diría que no se lo piensen mucho, que vengan, que no tengan miedo, que al fin y al cabo es un año de sus vidas en el cual aprenderán mucho y les será muy útil en un futuro. Entonces, que adelante y con ganas, que seguro que se pasará genial.